el tema que nosotros hemos investigado es el panorama de los seguros de vida después de la pandemia causada por el COVID-2019. Esta ponencia tiene como objetivo analizar la situación de las diferentes actividades del sector de los seguros de vida en un contexto post-pandemia ocasionada por el coronavirus, al haberse producido muchas reclamaciones por un acontecimiento que no estaba previsto en estos contratos de seguro. Y yo creo que aquí tenemos que hacer nosotros mucho énfasis o hincapié, porque los contratos de los seguros de vida tiene sus connotaciones y uno de los más específicos que no contemplaban estos eran las situaciones post-pandemia. El coronavirus, a finales del año 2019, la Organización Mundial de la Salud tuvo conocimiento de esta aparición como primero una enfermedad respiratoria, que luego ya fue identificada como una cepa del coronavirus. Esta enfermedad de rápida transmisión por contacto de persona a persona, aunque no presentaba síntomas como tal, fue expandiéndose en todos los continentes, ocasionando numerosas y múltiples muertes, ante la imposibilidad de los centros de salud de prestar atención a todos los contaminados con este virus. Debido a la severidad de la propagación de este virus, la Organización Mundial de la Salud reconoció el estado de pandemia, por lo que se cerraron todas las fronteras de los países, que eso es de conocimiento a nivel mundial, e inclusive fue impedida la libre circulación dentro de las fronteras de los países. Y esto con la única finalidad de poder evitar más contagios y por ende más muertes. Sabemos que las consecuencias económicas a nivel país, a nivel mundial, fueron realmente muy, conmocionó tanto los países que fue retrocediendo la economía, tanto en el Ecuador, quien le habla, sede en el país Ecuador, fue un retroceso en la economía porque muchas personas se quedaron sin empleo, llámese de parte de empleadores y de empleados. Una de las zonas más afectadas aquí en el Ecuador fue la zona turística. ¿Por qué? Porque el contrato de seguros, que es un contrato aleatorio que presta existen unas prestaciones de una o ambas partes, era incierto, interviniendo el factor del riesgo. Nosotros tenemos que tener claro que los contratos de seguro sirven, por eso la palabra seguro. ¿Qué nos aseguran a nosotros? ¿Qué eventuales casos o situaciones o circunstancias cubren los contratos de seguros? Y aquí había un factor riesgo que en ese momento, antes de la pandemia, no contemplaba. Interviniendo entonces este factor del riesgo al cual se subordinan las prestaciones por el acaecimiento de un suceso desconocido e incierto, del que pudo resultar para uno u otro contratante una pérdida o desventaja cuyo alcance es ignorado. El Código de Comercio ecuatoriano, en el artículo 690, define al seguro como un contrato mediante el cual una de las partes, o sea, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar al asegurado o a su beneficiario por una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto. Y esas palabras son muy claves. Y yo creo que debemos nosotros hacer énfasis cuando firmamos o somos parte de un contrato, de un seguro de vida, ¿qué se refiere a acontecimiento incierto? ¿Qué incluye? ¿A qué se refiere? Y dice, o a pagar un capital o una renta si ocurre la eventualidad prevista en dicho contrato. Tomando como punto de partida este concepto legal, podemos decir que las personas contratan un seguro para que una eventualidad dañosa, la cual pueda perjudicar y que nadie está exento, no le produzca un perjuicio económico. Y aquí nosotros adentramos más al tema, que es el tema que nosotros hemos investigado. ¿Qué pasó con los seguros de vida después de la pandemia? ¿Por qué no se efectivizaron de tal manera? ¿Por qué no resultó ser efectivo las personas que tenían un seguro después de la pandemia? A nivel mundial, además del sector hotelero, hice mención, y los relacionados con el turismo, el sector de seguros fue el más afectado por la pandemia. Una de las razones es la retracción, o fue la retracción de la economía, debido al cierre de todos los negocios y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo, lo que incidió en que muchas personas no contraten los seguros privados y haya una merma en el sector de seguros. En el Ecuador, la mayoría de las compañías de seguros que tienen entre sus productos seguros de vida, seguros de salud y medicina prepagada, no contemplaban dentro de sus condiciones generales
la cobertura a cualquier gasto generado por pandemia o epidemia. Entonces, el Ecuador, como todo el mundo estuvo inmerso en esta pandemia, no estuvo preparado como tal y los seguros no contemplaban de que si se generaba alguna pandemia o una epidemia, el seguro lo iba a cubrir. Entonces, como no había en los seguros esa cobertura o que haya sido decretada por la autoridad sanitaria como tal, por medio de reclamaciones realizadas al organismo competente, que es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, muchos asegurados pudieron tener acceso a esta cobertura. Durante el año 2020, el sistema de seguros privado, incluyendo a las empresas de medicina prepagada, pagó más de 20 millones por reclamaciones de gastos médicos vinculados al coronavirus. En este mismo periodo, las aseguradoras de vida pagaron una cifra superior a 100 millones en indemnizaciones por muertes relacionadas al COVID-2019. Hay que resaltar que las personas que contrajeron el virus podrían estar normalmente cubiertas en atención a los síntomas por el seguro de salud, que es el raciocinio al que llega el organismo de control al aceptar los reclamos de los asegurados por la falta de atención por parte de las aseguradoras. Sin embargo, cuando la enfermedad fue elevada al grado de pandemia, la cobertura de los gastos, tratamiento y eventual hospitalización pudo ser cuestionada por las aseguradoras por no estar contemplada su cobertura siendo un motivo de exclusión. Entonces, las aseguradoras como tal se excusaban de hacer efectivo ese seguro porque en su cláusula no decía o no se refería con mucha puntualización que la muerte era derivada por una pandemia o epidemia. Entonces, las aseguradoras en su momento también no querían hacer efectivo tal contrato porque querían excluir la muerte del asegurado porque no contemplaba que haya sido por pandemia o epidemia. De igual manera, las aseguradoras pueden recusar el pago de las indemnizaciones previstas con los seguros de vida en caso de muerte causadas por el coronavirus. Nosotros hemos podido evidenciar a lo largo ya de 3 años que estamos nosotros viviendo las consecuencias de una pospandemia, de que los seguros como tal no se han visto preparados, las compañías como tal de seguros de vida no se han visto preparados a un 2024, a un 2025, a un 2026, al futuro como tal, de estar preparados que si llegase otra pandemia o una epidemia como tal, las personas que pagan o que pagamos un seguro de vida podamos estar protegidos y poder hacer efectivos esos seguros. De todo lo expuesto podemos dilucidar que el futuro de los seguros tienen perspectivas o tienen dos perspectivas muy marcadas, que las personas como tal no se sientan seguros al momento de efectivizar como tal, valga la redundancia, un seguro de vida y no contraten más estos servicios por estar primero en una economía de recesión debido al panorama económico mundial post pandemia. Y la segunda perspectiva, que por el temor que vuelva a ocurrir otra pandemia o pueda venir una epidemia como fue la del coronavirus, las personas sientan la necesidad de estar amparadas por los seguros de salud y vida, pero leyendo, cuando ya lean todo el contrato, se cercioren y firmen y sepan de que en una de las cláusulas esté contemplado que en los escenarios que exista una pandemia o epidemia, el seguro de vida y de salud vaya a efectivizarse. Esto también dependerá de la experiencia que hayan tenido con las compañías de seguro, las personas que quieran contratar como tal, y si la atención en su momento fue oportuna y eficaz, las aseguradoras tendrán un punto a favor. Caso contrario, yo creo que hoy por hoy muchas personas han prescindido y siguen prescindiendo de este importante recurso que es tener un seguro de vida y de salud y que ha mitigado el riesgo al momento de tener que afrontar enfermedades. Entonces, yo creo que este tema que hoy por hoy sigue siendo latente, tenemos cepas, tenemos todavía repercusiones del coronavirus hoy 2024, un tema que no ha dejado de ser latente en nuestra sociedad, que siempre es bueno nosotros al momento de contratar un seguro de vida como tal o de salud, leer, cerciorarnos, efectivizarnos de que eso, contrato, ese seguro de vida y de salud será realmente conveniente a la persona que está pagando tal seguro. Yo creo que este tema, profundizándolo y socializándolo como tal con las compañías de seguro y vida y con las personas que contratan
realmente haciéndoles conocer de lo que se trata este tema, llegaremos a un punto de partida de que podamos contratar y que las partes no se vean afectadas a través de estos seguros de vida. Gracias, Richard. Hasta aquí la intervención y de la investigación que nosotros hemos realizado con mi compañera acerca de este tema.